No es fácil acompañar a personas en duelo y el duelo por la pérdida de un hijo fundamentalmente, ¿no? Claro. Pero ahí va todo el tema de los grupos de ayuda mutua y el valor terapéutico que eso tiene para las personas, ¿no? Bueno, tiro alguna data de María Elena. María Elena es licenciada en psicología, dedicada hace más de 40 años o por ahí a la psicología clínica, al acompañamiento a las familias. Has trabajado con distintos grupos en acompañamiento en duelo. Tenés, por supuesto, libros escritos, algunos de ellos, a ver, dice autora de Crecer con el Sol, Esperanza en medio de ilusiones perdidas y rompamos el silencio, prevención y tratamiento de la violencia en la familia. Estos son libros que, bueno, que incluso, digo, estarán hoy para poder Van a estar acceder a ellos, disponibles. van a estar disponibles, muy bien, Así bueno. es. Bueno, casada con Rubén, tenés 2 hijos. ¿Cuánto? No, 2 hijos no, 2 hijos y 3. una hija. 2 hijos y una hija. ¿Y nietos? 5 nietas. 5 nietas, bueno. Entre 11 y 25 años. Una Bueno, variedad ahí. de todo un poco. Sí. Bueno, charlemos un poquito de esto, María Elena. Tal vez pensando, a ver, yo te propongo esto, quizás porque para la charla de hoy a las 4 de la tarde ya hay mucha gente que se ha sumado, que le avisó a Mónica por teléfono, a través de las redes, que va a estar participando, que va a ir. Es necesaria quizás confirmar esto de la participación para poder tener todo bien organizado, como siempre ocurre. Pero tal vez haya mamás, papás, familias que, bueno, todavía no dan ese paso de acercarse después de haber perdido un hijo, una hija. A ver, ¿por qué es tan necesario esto? Digo, de poder empezar a quizás romper el silencio. Bueno, nosotros los seres humanos nos constituimos en una red de interrelaciones. Nadie puede sobrevivir solo, ¿no? Desde que nace. Y a lo largo de toda la vida, hoy absolutamente comprobado que las relaciones interpersonales son un factor fundamental de la salud mental y la salud integral, Sí. ¿no? Y particularmente en situaciones críticas, como lo es un duelo, y el duelo por la pérdida de un hijo con más razón, no nos tenemos que quedar solos. Alguien puede decir, bueno, pero yo tengo a mi esposo, tengo a mi hermana, ¿no? Bien, muy bien por la gente que tiene una familia que contiene, no siempre es así, pero la característica de un grupo de ayuda mutua como este y como otros, yo he trabajado en otros grupos de ayuda mutua, después si querés vamos a entrar en eso, no hay nada como alguien que ha pasado por lo que vos estás pasando que pueda entenderte tanto, Claro. aunque no te conozca, aunque no conozca tu historia, tu trayectoria, pero hay un punto en común ahí en el sufrimiento, siempre singular, a pesar de que puede ser parecido, singular, pero que haya pasado. Mucha gente dice, bueno, que me venga a hablar la gente que ya le pasó, ¿no? Las palabras de consuelo de alguien que no le pasó, dice uno, ¿qué me va a venir a decir? No se puede poner en mi lugar, por más que uno quiera incluso. Tal ¿no? cual y con las mejores intenciones, y tenemos que acompañar, porque vuelvo a decir, todos los seres humanos no pasamos por los mismos sufrimientos y tampoco lo procesamos igual, pero hay ahí un punto de identificación con alguien que ya lo ha pasado. Cuando alguien dice, yo te entiendo porque yo también perdí un hijo, eso crea un lazo distintivo a todos los demás. Bueno, y vos me decías recién, charlar un poquito también de cómo has trabajado con otros grupos, pero en tu caso particular, ¿por qué dedicarte, especializarte en cuestiones que tienen que ver con el duelo? ¿Por qué lo hiciste? A ver, no fue necesariamente una especialidad. Lo que pasa que la psicología clínica, a ver, uno puede dedicarse en psicología a muchas ramas, por ejemplo, lo educacional, lo forense, lo legal, tiene muchas aplicaciones la psicología en las empresas, ¿no? Sí, la psicología clínica es una especialidad en sí misma que trata con el sufrimiento, el padecer y el cambio y el desarrollo de pacientes, ya sea individuales, parejas, familias. Ese es el objeto de la psicología clínica. Distintas líneas teóricas, etcétera, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? El bienestar de una persona que en algún momento tiene una crisis, no puede solo, aprobado, ¿no? Con los recursos que tiene, con los que ofrece la familia, los amigos. Cuando eso no es suficiente, ahí aparece el profesional psicólogo. Claro.
Dentro de la práctica clínica que uno ejerce, un tema muy central son los duelos. Ya sean los duelos por las crisis normales, evolutivas que atravesamos, ¿no? Cuando uno pasa de una etapa a la otra, está despidiendo una etapa anterior e ingresando a una nueva. Por mejor que sea, elegida, grata, no deja de hacer un duelo por lo que está abandonando. No sé, te jubilaste, por ejemplo. El laburo. Por ejemplo. Y es también hacer como un duelo. Exactamente. Yo este año recibí varios ex pacientes que empezaron diciendo vuelvo porque cumplí 50 años. Ajá. ¿Y entonces? Vuelvo porque cumplí 60. Bueno, ¿y eso qué significa? Hijas en el exterior, jubilación, etcétera. No es nada patológico, todo lo contrario, pero hay que hacer una despedida de la etapa anterior y dar la bienvenida a la nueva. A veces, cuando eso se traba un poquito, o por ejemplo en un chico joven el ingreso a la universidad o a la vida adulta, también cierre de adolescencia, ¿y ahora qué hago? Estudio, trabajo, ¿a qué me dedico? Eso es una crisis normal. Saludable, que se atraviesa. A veces, si se traba un poco, ahí el especialista tiene algo para hacer. Claro, por eso, pero pensaba en eso también, tal cual. Quizás no sobredimensionar, pero tampoco subestimar, ¿no? Esos cambios, porque a veces uno dice, bueno, pero voy al psicólogo porque, no sé, o le voy a decir a mi hijo, le voy a sugerir que vaya ahora que está dejando la adolescencia y va a entrar en la vida adulta. Bueno, ¿sirve eso también o no? Bueno, hay que arreglarse porque es la vida misma. Las dos cosas son válidas. ¿Y cuándo uno tiene que detectar algo que...? Bueno, cuando justamente se traba ese proceso de, paso a la próxima etapa, ¿no? A veces por desconocimiento, por ejemplo, si un joven está desorientado con respecto a qué carrera seguir, a mí me parece totalmente legítimo. A veces nuestro apuro por decir, no, tenés que elegir ya. No tenés que elegir ya, espera un poquito, consultá con una psicopedagoga especializada en eso, con un psicólogo que te va a ayudar a ver por qué elegirías tal cosa, por qué no la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Tal como vos dijiste, ni subestimar ni tampoco patologizar algo que no lo es. Ahora, así como hay esas crisis evolutivas, normales, que habitualmente uno pasa sin mayor dificultad, también aparecen otras crisis inesperadas, las que uno no elige, las que uno no previó, como podría ser un divorcio unilateral, no porque los dos se hayan puesto de acuerdo, la dificultad en la llegada de los hijos. Yo hace unos años armé un grupo de matrimonios o parejas que no podían tener hijos. Y es todo un duelo, y es un duelo silencioso que el entorno no se entera, se vive en mucha soledad, y por eso yo armé el grupo. Otra crisis de estas no esperadas podría ser la muerte del cónyuge a edad temprana, una viudez temprana, una enfermedad, la aparición de una enfermedad. Te cambia la vida. Te cambia la vida, cambia todo el panorama. Si el que se enferma es papá o mamá de una familia, sostén familiar, hay un montón de cambios junto con el proceso mismo de la enfermedad, el panorama, el pronóstico. Es todo un desajuste en el sistema que a veces hay que ayudar, ¿no? María Elena, estamos hablando con la licenciada en psicología, María Elena Mamarian, y te pregunto ahora, pensando también en aquellos que están atravesando un duelo, de cualquier tipo también, y en la familia, y en el entorno, y ese entorno que quizás se da cuenta que esa persona necesita tal vez ayuda profesional, pero te pregunto por esto, ¿qué me podés recomendar, qué nos podés recomendar para cuando uno tiene una persona allegada que uno entiende, ve que necesitaría quizás esa ayuda profesional y no hay forma de hacerle entender y vos querés que vaya, che, tenés que ir al psicólogo, y le insistís, ¿y cómo haces para que una persona te haga caso y vaya y busque ayuda profesional? Porque hay gente que se bloquea y no quiere. Bueno, ahí tocas un punto que es fundamental, que es la voluntad de la persona, ¿no? Ese es un límite que ningún profesional puede traspasar. Ningún familiar tampoco, ni el marido. ¿Cómo? Y lamentablemente a veces es muy triste porque uno dice, así como el psicólogo, también una visita oportuna a un médico, ¿no? Una consulta profesional. Hay gente que se resiste a eso. No, porque si voy al médico algo me va a encontrar. Bueno, no te va a encontrar lo que no tengas, ¿no? Pero si se encuentra algo que te puede ayudar, bienvenido sea.
a veces hay esos momentos en que las personas sí se cierran. Con respecto a la salud mental en particular, hasta hace pocos años, el tema de salud mental era un estigma, ¿viste? Reconocer que alguien estaba Claro. con depresión o con un trastorno No, ansioso. claro, el que va al psicólogo está Está loco. loco, claro. No. Yo toda mi Pero ha vida me pasé... cambiado eso, ¿no? Un poco. Ha cambiado. Yo toda Bien, mi vida me pasé diciendo yo no atiendo locos. claro. Yo atiendo personas que reconocen una necesidad, que están sufriendo, que reconocen que alguien les puede ayudar y se abren a esa posibilidad. Claro. Nada más lejos que un loco, ¿no? Aún, bueno, si entramos ya dentro del campo de la psiquiatría, sí puede haber enfermedades mentales más serias, pero aún eso tampoco debería ser un estigma. La persona no elige Bueno, eso y y hay entonces en soluciones. familia que apelar a la voluntad del otro, a empatizar más, a un diálogo más amoroso para acompañar a esa persona y que va a ser ella la que termine tomando la decisión de ir o no Sí, ir. a ver, a veces cuando se trata de la problemática de un hijo, lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, un chico adolescente, si es un niño, no, lo Sí, vas a llevar, porque no le preguntás si quiere ir al dentista a hacerse claro. un control, lo vas a Tenés que llevar. hacerte cargo de tu responsabilidad. Exactamente. Bien, Ahora, en el caso de un hijo más grande, si sí, el hijo no quiere, yo siempre digo que vayan los padres a recibir orientación bien, como un paso previo claro. a poder después, muchas veces así los chicos acceden. Pasa lo mismo con un familiar. ¿Qué hago? Hijos adultos que consultan por padres mayores. Sí, Y quizás ese adulto mayor no está reconociendo su necesidad y no quiere. El que tiene que hacer la consulta es el hijo o los hijos. claro. Y vos tenés razón en esto, bueno, tener cierta edad como yo te permite ver el cambio a través de los años y en esto hemos mejorado Sí, en cuanto al acceso de las personas a pedir una consulta tal profesional cual. psicológica y Bien. aún psiquiátrica y ya no tiene tanto estigma, la gente accede más fácil y sale adelante más fácil. Claro. Bueno, hoy a las 16 horas, de 16 a 19, en la Asociación Sirio-Libanesa, la charla que va a dar, el diálogo que va a establecer María Elena con esta actividad organizada por el grupo de mamás fuertes. ¿Sí? Ahora después voy a darles el número si todavía están ahí y ahora sí han empezado a pensar, bueno, che, voy a ir, bueno, el numerito de Mónica para que ustedes se puedan comunicar y confirmarle la presencia en esta charla que es con entrada libre y gratuita, si no se esto es así. Pero ahora quiero avanzar un poquito más en el diálogo con María Elena y preguntarte esto de por qué es importante hablar de lo que estamos atravesando, de ese duelo, hablar del dolor, por qué es importante no quedarse callado, no silenciarlo. Mm. Lo que sucede que brinda un grupo de ayuda mutua es lo que te comentaba antes de la identificación. A veces ni lo que uno puede poner en palabras, a veces cuando lo escucha de otro, dice, eso es lo que me pasa a mí y no Sí, me daba cuenta. También nos sucede cuando leemos un libro y decimos, qué bien, este autor puso en palabras claro. algo que Mm, yo sentía o me pasaba y no sabía cómo decirlo, ¿no? Ese poner en sí, palabras libera mucho, es pasar de un estado emocional, a veces confuso, de emociones encontradas, como sucede en el duelo, y encontrar en otros, no estoy loca. Esa es una de las primeras cosas que aparece, no estoy loco de sentir esto, Y, ¿no? y, Esa y además, identificación. y cuando empieza a ocurrir este proceso, ¿qué le sucede a esa mamá, a ese papá, a ese familiar? ¿Qué empieza a experimentar? ¿Cómo cambia su vida a partir de empezar a hablar o por lo menos a escuchar también a otros? Empieza a haber un camino, porque algo que pasa en una pérdida tan dolorosa como la muerte de un hijo es ver a veces se entra como en un túnel cerrado donde no Sí, hay esperanza. Lo mismo una persona que está con depresión por otros motivos. sí, ajá, Ahí lo importante tanto del terapeuta como del grupo, de los que acompañan, es decir, te entiendo que no veas el final del túnel, pero ¿sabes qué? Yo veo la luz al final del túnel. Yo te voy a acompañar en ese túnel hasta que vos mismo puedas ver esa luz. ese Esa motivo co- para seguir viviendo, en Exacto, definitiva, ese sí, que claro, está porque pero no lo ves. no se puede vivir hoy de lo que con lo que a mí me gustaría cerrar la charla, estoy spoileando, es con el tema de la esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Ni vos ni yo hoy nos hubiéramos levantado y venido a hacer este programa si no tuviéramos esperanza.
Lo que pasa es que uno no lo piensa todo el tiempo en forma racional, pero tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la luz, con el propósito, con la trascendencia, ¿no? Mi vida tiene sentido. Bueno, cuando se está en una situación de duelo tan intensa, todo esto puede apagarse. Bien. No quiere decir que no esté, pero está apagado por la bruma, por... ¿Viste esos días que no ves el sol y vos ya sabés que el sol más o menos por la hora tendría que estar ahí, pero no lo ves? No aparece. Exacto. Confías en que el sol en algún momento va a aparecer, pero no lo ves. Bueno, así pasa también, ¿no? En las situaciones de duelo está todo oscuro. Entonces, cuando alguien del grupo está más avanzado en eso y decís, bueno, esta persona ya recorrió este camino y la veo mejor, la veo volviendo a sus tareas, la veo animada, a mí me puede pasar lo mismo. Pero, María Elena, hace unos días hablábamos con Mónica y con Marisa y ellas me decían que a veces hay gente que quizás tiene temor a acercarse porque no quiere revivir el dolor. Bien. Porque no quiere hablar justamente. No quiero ni pensarlo. Y entonces, ¿y qué se le puede decir a la gente que está todavía en ese proceso de no querer hablar porque no quieren pasar por esa situación de revivir ese dolor? Por empezar, hay que respetar eso que la persona está sintiendo. Primero, respeto. Este tema exige, como tantos otros de la vida humana, mucho respeto por la vivencia del otro. Hay un momento para cada cosa. Hay un momento para hablar y hay un momento para callar, hay un momento que estar solo o acompañado. Y las dos cosas. A veces quiero estar sola y a veces necesito compañía. Y por ahí en el mismo día cambiante, ¿no? Sí. Respetar. Entonces, respetar el momento del ingreso de la persona a un grupo. La otra cosa es que quizás haya que derribar algún prejuicio. Me pasó hace muchos años cuando empecé con grupos oncológicos, de ayuda a pacientes oncológicos, en 2 iglesias diferentes. Me convocaron para acompañar a un grupo oncológico y su familia. Y era interesante lo siguiente, ¿no? Que algunas personas que venían porque los llevaba alguien, no porque les encantaba, decían, la verdad que yo pensé que este grupo me iba a hacer peor, que me iba a poner triste, que escuchar a otros me iba a deprimir más. Bueno, eso es un prejuicio, porque en estos grupos no estamos todo el día llorando. También contamos nuestras alegrías, también se celebran los cumpleaños. Sí, nos contaba Mónica y Marisa que a fin de año también se juntan, comen, toman el té, celebran fin de año. Bueno, por eso digo que hay que derribar prejuicios. Claro. Vos tenés razón, si estás pasando por eso, no querer entristecerte más de lo que estás y decir, yo no quiero estar lejos de escuchar historias tristes. Pero cuando vos, mi consigna siempre es andá y probá, no solamente con esto, con otras cosas. Hay gente, yo me muevo en el ámbito religioso, que por ejemplo no quiere volver a la iglesia, porque dice todo el mundo me va a saludar, todo el mundo con cariño, con respeto. Bueno, andá y probá, a ver cómo te sentís. Retírate antes si lo necesitas, pero acércate a lo que siempre te hizo bien. Porque a veces es un prejuicio de uno. Por ejemplo, el grupo va a ser depresivo. Sí, por supuesto, vamos a escuchar cosas tristes, pero también vamos a escuchar cosas de victorias o de pasos que se han podido adelantar o caminos que se han podido encontrar, esa luz en el horizonte que pensé que nunca más iba a aparecer. Entonces la experiencia de otro te alienta. Pasa lo mismo, mira, te llevo de un tema a otro, vos perdóname cualquier cosa me decís, en los grupos de ayuda a mujeres que padecen violencia. Horrible también las situaciones, tristes. Sin embargo, ¿qué encuentran ahí las mujeres? Encuentran identificación. A mí también me pasó y yo pensé que yo era la que estaba mal o la que estaba loca. O mirá a esta mujer cómo ha progresado, mirá cómo se liberó de tal cosa. O sea, ese camino transitado en conjunto y a su vez ayudar a otro te hace bien. Eso, reconocer que uno tiene, lo que uno tiene vale también, ¿no? Exacto. A veces, pará, yo también tengo algo para aportar. Tal cual. Es fuerte ese proceso también. Sí. De darse valor a la experiencia propia y poder transmitirla. Sí. Eso mira, todos mis libros tienen testimonios de pacientes que con su permiso lo han escrito con ese fin, y la gente que lee los libros dice, ¿cómo me llegó? Yo después hago toda una parte teórica, una introducción, explico toda la parte técnica, pero los testimonios de la gente es lo que a veces más llega al otro. Me quedaron resonando algunas palabras que ustedes van a encontrar, mamá, papá, familia,
en este grupo, Mamás Fuertes, y probablemente en otros más también, que estén trabajando, que se vayan a formar, digo, el respeto, la escucha. También esto que decías, a mí siempre me causó una impresión, digo, esto de también en grupos que tratan estas cuestiones tan difíciles, tan duras, esto del acompañamiento, de la risa, ¿sí? De la alegría. Vos decís, pero Sí, ¿cómo? Sí. sí. A mí, digo, me impresionó mucho porque lo he visto durante todos estos años de laburo en el periodismo, más de 20 años, de contactarme con gente que está pasando por situaciones críticas y que a veces te tira un chiste, Sí, te hace una gracia. sí. Mira, yo alguna vez estuve, cuento muy breve, pero por ejemplo, en el devastador terremoto de Chile de hace unos años y tsunami, con gente que había perdido todo, había perdido familia, y en el medio de una charla te tiraban alguna gracia, algún chiste. Vos decís, es como aferrarse a esa parte más humana que tenemos. Sí. Lo que nos pasa a veces en un velorio, viste que vamos a un velorio y terminamos, nos ha pasado a cualquiera que tenemos una pérdida. Terminamos contando algo y escuchás alguna risa. Gracioso. Sí, Es aferrarnos a esa sí, necesaria sí, humanidad. sí. Porque tanto el llanto es necesario y la expresión y las palabras, como decías vos, pero también el humor. Ajá. Hay un pequeño párrafo de Viktor Frankl, el hombre que escribió El hombre en búsqueda de sentido, que refiere al humor en los campos de concentración. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí. Y cómo eso salva, entre comillas, es un factor de resiliencia, el humor. Claro. Tanto la comunión, esto de que estamos hablando de las redes, es un factor de resiliencia, pero el humor también, ¿no? Porque te saca por un instante, por un ratito, de esa realidad tan penosa. Y no es para evadir, no es que vivís No, claro. No estamos hablando de negación y de no asumir la pérdida, al contrario. Pero me voy un ratito a esa capacidad de imaginación que tiene el ser humano, Sí. ¿no? De humor y también de imaginación, por eso el escribir también hace bien, y vuelvo después a retomar la realidad que la tengo que transitar. Pero es como una pausa, ¿no? En el camino. Bueno, la licenciada María Elena Mamarian estará hoy brindando esta charla a las 16 horas y hasta las 19 va a ser la actividad en la Asociación Sirio-Libanesa, que me tomo la atribución en nombre de Mónica y de todo el grupo de agradecer nuevamente a la gente de la Sirio, Mónica, por la predisposición, a Delia, a todo el grupo que siempre están predispuestas a esto, a ofrecer, abrir la casa grande de la Sirio-Libanesa para que la gente pueda estar cómoda y en instalaciones, bueno, la verdad que verdaderamente agradable. Así que también repito lo que decían las organizadoras de esta actividad hace algunos días en cuanto a este agradecimiento. Bueno, en la Sirio, hoy a las 16 horas, si quieren confirmar ya mismo la asistencia, hay mucha gente, ¿sí?, que ya lo ha hecho. Pueden hacerlo al 2945 69 54 40, ¿sí? 69 54 40. Van a encontrar el grupo de Mamás Fuertes en las redes sociales, en Instagram, así, @mamás.fuertes. Y bueno, nada, esto de que puedan acercarse, como decía María Elena y como contaba Mónica y Marisa hace algunos días, a escuchar si es lo que necesitan por ahora y después vendrá todo lo que tenga que venir. Te dejo, María Elena, a vos el cierre de la nota con lo que vos quieras, con mensaje, sí, para cerrar la nota. Bueno, todos los seres humanos transitamos distintas épocas en nuestra vida, ¿no? No solamente de edad, de etapas evolutivas, como te mencioné antes, sino de situaciones, algunas buscadas, deseadas, queridas y otras no, y las tenemos que afrontar igual, ¿no? Consigna número 1, no quedarse solo, tener una red de apoyo, no necesariamente un grupo, porque en todas partes no hay un grupo como este, ni tampoco vamos a ir a un grupo de ayuda mutua por cada situación que atravesemos, pero sí buscar las personas a nuestro alrededor que puedan acompañarnos en esto, ¿no? En lo que estemos viviendo. No necesariamente porque el otro lo esté viviendo también, pero a veces personas con empatía, personas que respetan, personas que son capaces de escuchar y acompañar. No te quedes solo, sería una de las consignas. Y la otra es, hay esperanza, aunque en este momento no la veas. Hay esperanza renovada para apostar a la vida, para seguir viviendo en plenitud, habiendo cicatrizado las heridas, ¿no?
Así como si, no sé, tuvimos operaciones o accidentes, raspones, etcétera, el cuerpo humano saludable lo cicatriza y ya no nos duele. Por ahí queda la marca, ¿no? La cicatriz, pero ya no duele. Del mismo modo, nuestro psiquismo está preparado para cicatrizar las heridas del alma, ¿no? Los duelos lo que permiten justamente es ayudar a ese proceso de cicatrización de modo que no duela, ¿no? Que se recuerde con gratitud. Hacer memoria con gratitud también es un factor de salud, y renovar la esperanza. Y estar cerca de gente, especialmente cuando estamos muy desesperanzados, con gente que tenga esperanza y que contagie la esperanza. Porque también están los otros, como dice Juan Carlos Bermejo, un autor español, Carlos Bermejo, están los que roban, los pájaros de mal agüero, ¿no? Y en palabras del Papa Francisco, están los que roban la esperanza, pero también están los que contagian la esperanza. Claro. Qué bueno que estemos en nuestros momentos de crisis rodeados de gente que contagien esperanza, y seamos nosotros también los que contagiemos esperanza a otros. María Elena, muchas gracias. Ha sido un placer hablar gracias con a vos. Ustedes. Bueno, y gracias a Mónica y a todo el grupo de Mamás Fuertes por la generosidad de acercarnos a María Elena, y por haber venido también, por la apertura que tienen y por el trabajo que hacen, porque la verdad que es enorme el trabajo que hacen para la comunidad. Hay gente que suma y mucho, y es totalmente destacable. Así que gracias, la tenemos acá a Mónica hoy de público, ¿sí? Así que nos ha permitido hablar aquí con María Elena. Bueno, y a seguir disfrutando, paseando también. Gracias, después de la charla. Muchas gracias. Rubén es, sí. Rubén también, que lo tenemos ahí grabándonos, ahí haciendo redes, de chofer, de todo un poco. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, ya venimos.